Estaba para que habíamos hablado de la clase pasada de la separación en la recta, en el plano y en el espacio. ¿Qué significa separación? De alguna manera, al conjunto de puntos de la recta, como dice el término, separarlo en dos conjuntos. ¿Y cómo podemos separarlo? Tomamos un puntito de esa recta y ahí hacemos una separación. Como decir, bueno, a partir de esta persona que está en una fila, en una línea, para la derecha se van a ubicar los varones y para la izquierda se van a ubicar las mujeres. Por ejemplo, entonces yo me paro en un determinado lugar y digo, para este lado tal cosa, para este lado tal cosa. Eso, parar significa tomar un puntito de la recta. Por favor, está con el micrófono prendido. Entonces, acá estamos, tenemos la recta, tomamos un punto O, y si lo sacamos al punto O, la recta, el conjunto de los puntos de la recta que no son O, se divide en dos subconjuntos, dice el teorema, no vacíos, disjuntos, convexos, tales que si tomo A en uno de ellos, B en el otro, el segmento determinado contiene al otro. ¿Sí? Entonces, es un teoremita, por lo tanto, si es un teorema, hay que probarlo, ¿no? Básicamente, ya nosotros estamos viendo de que cuáles van a ser esos conjuntos. Y las semirrectas abiertas que hemos definido en el tema 1, ¿no? Habíamos definido semirrectas y semirrectas abiertas. Evidentemente, los conjuntos de esos van a ser las semirrectas abiertas. Que cumplen con todas esas cosas, ya lo vamos a mirar cuando veamos cómo se lo demuestra. Y si nos vamos al plano, ahora tengo el plano. Para separar los puntos de un plano, un punto no me alcanza, entonces tengo que tomar una recta de ese plano. Y ahora, si yo tomo el conjunto de puntos del plano que no pertenecen a esa recta, es como sacar esa recta, cortarla, diríamos, al plano. Se divide en dos conjuntos, de vuelta a lo mismo, no vacíos, disjuntos, convexos, tales que si tomo A en uno de ellos, B en el otro, el segmento va a cortar a la recta en un único punto, en este caso aquí, H. Y lo mismo va a decir para el espacio. Bueno, la diferencia entre este y este es que este no es un teorema, sino es un axioma, ya que si uno intentaría probar con los axiomas y los teoremas que ya introduje hasta esta altura del desarrollo de la asignatura, no podría. No habría forma de demostrar. Entonces, lo incorporo como axioma. Y es el axioma de separación de los puntos del plano, o axioma 9, ya que íbamos enumerando y estábamos en el 8. Y por último, si estamos en el plano, en el espacio, ¿cómo separamos los puntos del espacio? Y bueno, tomando un plano, ¿no? Entonces, si yo considero los puntos del espacio que no pertenezcan a ese plano, entonces vamos a tener que el espacio va a quedar dividido en dos subconjuntos no vacíos, disjuntos, convexos, tales que si tomo A en uno de ellos, B en el otro, el segmento corta el plano en un punto H. Bueno, aquí está la justificación que les decía del teorema de separación del punto y una recta. Entonces, si lo enunciáramos al teorema y dándole nombre a los conjuntos, diríamos que si dado la recta R y un punto O que pertenece a R, el R menos O, es decir, el conjunto de puntos distintos del O, se puede expresar como la unión de dos conjuntos, S1 unión S2, y donde S1 y S2 van a cumplir ¿qué condiciones? No ser vacíos, ser disjuntos, es decir, su intersección vacía, ser convexos,
y que si yo tomo A en S1 y B en S2, el O pertenece al segmento AB. El AB contiene al O, eso decía el teorema. Y entonces, básicamente es decir, ya es inmediato. Si recuerdo, cuando definimos por el axioma 8 los subconjuntos de la recta, los segmentos y las semirrectas, puedo ver de que estos conjuntos no son más que las semirrectas de la recta R de origen O abiertas y opuestas. Y bueno, con todo lo que definimos, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que la recta R se puede expresar, y eso es inmediato, de que yo la puedo expresar como la unión de ¿quién? Del conjunto unitario, que es el punto en cuestión, unión la semirrecta OA abierta, y unión la semirrecta OB abierta, donde A y B cumplen con ser puntos de la recta distintos, ¿cierto? Y el A pertenece al OA y el B pertenece al OB, como dice acá. Y entonces, fíjense lo siguiente, ya está. Escribí el conjunto de puntos de la recta distintos de O como unión de dos conjuntos. ¿Y qué son esos conjuntos? Semirrectas abiertas, y nosotros ya hemos enunciado y probado supuestamente la propiedad de que las semirrectas y las semirrectas abiertas son conjuntos convexos. Así que se está cumpliendo esto. Y como son semirrectas abiertas opuestas del mismo origen O, son disjuntos, porque el único punto en común que podrían tener es el O, pero el O no pertenece a ninguno de ellos, así que esa intersección es vacía. Conclusión, Bueno. juntos. ¿Sí? El OA no es vacío porque contiene al A. El OB no es vacío porque contiene al B. Y ni siquiera eso, ya hemos probado también con el axioma 8 que las semirrectas tienen infinitos puntos. Así que no es vacío. Pero aquí basta con decir que como el A pertenece al OA, ya hay un puntito en ese conjunto, y como el B pertenece al OB, ya hay un conjuntito, un punto en ese conjunto. Y bueno, la intersección es vacía, cumple con esto, son convexos, y el A pertenece al OA y el B pertenece a O, entonces, ¿qué pasa? Como son semirrectas opuestas, si yo tomara un orden para la recta, significaría que el O está entre A y B. Cuando definimos semirrectas, dijimos que tenemos que tomar un orden para la recta. Entonces, la O está entre A y B, pero si el O está entre A y B, entonces el O pertenece al segmento AB, que era la última cosa que teníamos que justificar. Con lo cual el teorema queda probado, ¿no? Es inmediato, simplemente es decir quiénes son los conjuntos, porque ya lo hemos definido. Y bueno, consecuencias de este teoremita, ¿no? Ya podemos definir qué significa estar entre, o qué mejor, del mismo lado, ya, perdón, el estar entre ya lo definimos. ¿Qué significa estar del mismo lado, a distinto lado de un punto? Como decir, cuando tenemos una línea, yo digo que, por ejemplo, tomo una persona y todos los que están a la izquierda están al mismo lado. Y todos los que están a la derecha también. En cambio, si tomo uno de la izquierda y otro de la derecha, están a distintos lados de esa persona. ¿No es cierto? Entonces, eso se lo puede definir porque ya hemos dado lo que significa la relación estar entre, y ahora con este teoremita, entonces podemos asociar a este teorema esta definición. Decimos que dos o más puntos están a un mismo lado de un punto O, si pertenecen a una misma semirrecta de esa recta R, abierta de origen O. ¿Sí? Están al mismo lado. Y ahí nomás surge lo otro. Y la negación de eso sería estar a distintos lados. ¿Y cuál va a ser decir estar a distintos lados? Pertenecen a semirrectas abiertas opuestas de origen O. Entonces, incorporamos estas definiciones de estar a un mismo lado de un punto referido a puntos de una misma recta.
Y por supuesto, fíjense que con estas dos definiciones, y con el teoremita, por supuesto, podemos proponer enunciar una proposición. Vamos a decir que dos puntos están a distinto lado de un punto, dos puntos de una recta. De un punto de una recta, sí, solo sí, el segmento que determinan esos puntos contiene al otro, ¿no? Bueno, vamos al axioma 9. El axioma 9 decía que dado el plano pi y una recta que esté incluida en ese plano pi, ¿no es cierto? El conjunto de puntos del plano que no pertenecían a esa recta se dividía en dos no vacíos, convexos, disjuntos, tales que si tomaba un puntito en cada uno de ellos, el segmento cortaba la recta. Entonces aquí vamos a ver las consecuencias de este axioma. El anterior era teorema porque ya habíamos definido esos subconjuntos de la recta que eran las semirrectas abiertas. Bueno, ahora como este es un axioma, vamos a usar el axioma para definir subconjuntos del plano que vamos a llamar semiplanos abiertos. Entonces, semiplano abierto, ¿qué va a ser? Iban a ser esos subconjuntos de los que el axioma 9 habla y asegura su existencia, ¿no es cierto? Y todas las condiciones que cumple. A eso vamos a llamar semiplanos abiertos, y a la recta que hacía la separación para conseguir esos dos subconjuntos la vamos a llamar borde o frontera de esos semiplanos, y vamos a decir que esos son semiplanos abiertos opuestos. ¿Sí? Lo vamos a llamar semiplanos abiertos opuestos. Y de la misma manera que hacíamos para las semirrectas, si a la abierta le sumábamos o sea, le agregábamos el origen, teníamos lo que llamamos semirrecta, así lo habíamos definido. Entonces, si al semiplano abierto le unimos el borde, le incorporamos los puntos de la recta, vamos a tener lo que se llama semiplanos, directamente. ¿Está bien? Y los semiplanos de borde R también se llamarán opuestos, semiplanos del plano pi opuestos. Y acá nomás aparece de vuelta la posibilidad de incorporar el concepto de estar a distinto lado o a igual lado de una recta. O sea, si yo tengo en el plano, ¿no es cierto? Entonces, trazo una línea de separación y tendré puntos que quedan de un lado y puntos que quedan de otro lado, y por lo tanto tendré puntos que están a distintos lados, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a ser eso? Decimos que dos o más puntos están a un mismo lado de una recta si pertenecen a un mismo semiplano abierto de borde esa recta. Y vamos a decir que están a distintos lados si pertenecen a semiplanos abiertos opuestos de borde esa recta. Porque con el axioma, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que eso ocurre. Y ahí nomás podemos decir que dos o más puntos están, o dos puntos mejor dicho, están a distintos lados de una recta si el segmento determinado, sí, solo sí sería, porque es ida y vuelta, el segmento determinado por ellos corta la recta. Sería una proposición o un teorema que surge de estas dos definiciones y del axioma 9. O sea que esquemáticamente sería eso. Yo tengo el plano, trazo una recta, saco los puntos de la recta, por eso la línea de puntos, y entonces me ha quedado separado en dos conjuntos, el alfa y el alfa prima, ¿no es cierto? Que van a ser los semiplanos abiertos de borde la recta R. Y como tienen el mismo borde y están en un mismo plano, se dicen semiplanos abiertos opuestos. Si yo ahora, en lugar de excluir los puntos de la recta, los dejo, entonces la unión de este con borde punteado con la recta me va a dar este con borde lleno, y entonces vamos a tener los semiplanos. ¿Quién sería beta? Beta sería alfa unión R. ¿Y quién sería beta prima? Beta prima sería alfa prima unión R.
Beta y beta prima ya ahora se llaman semiplanos del plano pi de borde R opuestos. ¿Está bien? Entonces, al revés de lo que hacíamos en las semirrectas. Definíamos las semirrectas y luego con la semirrecta le sacábamos el origen y teníamos las abiertas. Aquí primero, como es axioma, definimos los semiplanos abiertos y a los semiplanos abiertos le agregamos el borde y obtenemos lo que se llama semiplano. Y bueno, este es lo que yo les decía hace rato. Dos puntos coplanares en una recta, con una recta y no perteneciente a esa recta están a distinto lado de la recta, si solo si el segmento determinado por ello intersecta la recta. Y dos o más puntos coplanares con una recta están a un mismo lado de la recta si los segmentos determinados por cada par de puntos no intersectan. Esta última parte es inmediato, fíjense lo siguiente. ¿Por qué? Porque el axioma dice que los semiplanos abiertos son convexos y la definición de convexo me asegura que cada vez que yo tome dos puntitos del conjunto, el segmento va a estar incluido en el conjunto. Así que no puede cortar a la recta porque la recta no pertenece, perdón, no está incluida en ese conjunto. Y aquí viene como consecuencia del axioma también un teoremita muy importante y muy útil. ¿Y cuál es ese teoremita? Si yo tendría esta situación, un plano y una recta R, y tomo un punto de esa recta, y tomo una semirrecta del plano pi que tenga origen en ese punto, entonces podemos asegurar de que la recta va a estar contenida en alguno de los semiplanos, perdón, la semirrecta, ¿no? La semirrecta va a estar contenida en alguno de los semiplanos beta o beta prima. ¿Está bien? En consecuencia, si yo tomaría la abierta, ¿no es cierto? Si tomaría la semirrecta abierta, esa semirrecta abierta va a estar contenida en alguno de los semiplanos abiertos alfa y alfa prima de borde de esa recta. ¿Está bien? Eso es lo que está diciendo este teoremita. ¿Ve? Dice, sean alfa y alfa prima semiplanos. Bueno, aquí está enunciado alfa, alfa prima, estaríamos en un gráfico. No tiene que ver con este gráfico, sino tendría que ver con un gráfico donde este se llama alfa y este se llama alfa prima. Semiplanos opuestos de borde R incluidos en un plano pi. Cada semirrecta del plano pi con origen en un punto de R está contenida en alguno de los semiplanos. Y dice, y aclara algo más. Si está contenida en uno de los semiplanos, entonces su opuesta va a estar contenida en el semiplano opuesto. Eso es interesante, ¿no? O sea, si yo ya sé que está contenida, por ejemplo, en alfa, puedo asegurar también, que este teorema, cuando se demuestre, ya lo va a permitir, que si considero la opuesta de ella, esa tiene que estar incluida en el semiplano opuesto. A ver si está. No, no está, pero podemos podemos mirar a ver si tengo un archivo de GeoGebra, o lo hacemos como para mirar eso, ¿no? Para que vean qué es lo que está diciendo esa proposición. Intuitivamente, y luego uno puede escribir la demostración. A ver si tengo algo hecho, y si no, pareciera que no. Pensaba que había hecho un dibujito como para...
Parece que no. Juraría que había hecho algo, pero bueno, no importa. Este no creo que sea. A ver, separación. No, ese no. No. Bueno, vamos a ir haciendo, vamos a ir construyendo. Para que ustedes vean cómo se demostraría esa proposición. Profe, No, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? no, es que estoy abriendo el GeoGebra y ahora cuando ya lo tenga voy a compartir. Ah, bueno, bueno. Estaba buscando el archivo, pero sé que lo había hecho. Siempre hago algo previo como para que no pierda demasiado tiempo, pero pareciera que no. Bueno, ahí tenemos un planito. eh, y entonces vamos a tomar una recta en ese plano. Y para tener una recta necesito dos puntos de ese plano. Y ahí tengo la recta. Y le llamemos R. Y vamos a hacer un poquito más grande para que se vea. Lo único que es medio lento, porque mi máquina es bastante obsoleta. Y por ahí es lo que, por eso hago previamente cosas como para que me facilite la tarea. Es un poquito más grande para que se vea. Bueno, este es el plano pi, digamos, vamos a obviar el nombre ya, cualquier plano pi, la recta R en ese plano pi, voy a esconder estos puntos porque yo necesito un solo punto nada más, punto sobre objeto, que es el que llamamos O. Ahí está. Y ahora dice que si yo tomo una semirrecta del plano pi, que tenga origen en O, esa semirrecta, podríamos poner, esa semirrecta va a estar incluida en alguno de los semiplanos de borde R del plano pi. Por ejemplo, si este es el alfa, y este es el alfa prima, ¿no es cierto? En alguno de ellos. Y bueno, como para que yo tenga una semirrecta, tendría que tener una recta, ¿verdad? Porque para definir una semirrecta, tengo que tener una recta, y una recta que pase por O. Nosotros ya hemos probado que dado un punto pasan infinitas rectas, entonces tomo un punto en el plano pi, entonces elijo punto sobre objeto, y tomo un punto cualquiera y le llamo P. Este punto es cualquier punto, entonces yo puedo
Fíjense que si yo quiero, lo puedo mover, y lo llevo por donde quiera, porque es un punto de plano. Cualquiera, no es uno determinado, sino es cualquiera. Y ahora sí, ya tengo una recta, determinada por el O y el punto P, ¿no? Y en esa recta yo puedo definir una semirrecta. ¿Sí? Y por ejemplo, voy a decir la semirrecta OP, es decir, voy a considerar que esa es una semirrecta del plano pi. ¿Y por qué sé que es una semirrecta del plano pi? Porque la recta OP está en el plano pi. ¿Por qué sé que la recta OP está en el plano pi? Porque el punto O pertenece al plano pi y el punto P también. Y si dos puntos de una recta pertenecen a un plano, por el axioma número no sé cuánto, la recta está incluida en el plano. Y entonces en esa recta yo puedo tomar esta semirrecta de origen O y que pase por el punto P. Entonces, la vamos a pintar de otro colorcito para que la podamos distinguir de la recta. Y le vamos a hacer un poquito más gruesa para que se note un poco más. Ahí está. Ahora pueden visualizarlo, ¿eh? Ahí tengo una semirrecta. Y podríamos decir, bueno, y si tomamos la opuesta, ¿cuál sería la semirrecta opuesta? Y sería la que tiene origen O y que está contenida en R, pero que en el orden elegido en el que O precede a P, ¿no es cierto? Los puntos de esa semirrecta lo preceden al O. Entonces, por ejemplo, la opuesta sería esta. Y ahí vamos a esconder esto porque no me interesa. Y le vamos a dar otro colorcito. Porque también eh, bueno, ahí tengo la semirrecta OP y su opuesta me unen me dan como resultado la recta. Y entonces la idea es decir, yo tengo que probar que o está esta semirrecta OP, que es cualquiera, o está en alfa o está en alfa prima, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el punto P? Un punto del plano pi. Entonces, si yo esto lo muevo y voy viendo de que siempre está en alfa, intuitivamente, digo, y después podemos justificar por qué. Pero hay una situación particular, que es esta, ¿no? Aquí, pero sigue estando en alfa, porque alfa, ¿quién era? El semiplano de borde R, el plano pi, que va a ser la unión de el abierto con R. Y si sigo para allá, y sigue estando incluido ahora, ¿en dónde? En alfa prima, con lo cual la proposición pareciera que es verdadera, en función de lo que yo veo intuitivamente, lo que pasa cuando estoy variando el punto del plano pi para determinar esa semirrecta. O está en alfa o está en alfa prima. Y ahí nomás también veo que su opuesta está en el semiplano opuesto. Si la azul está en alfa prima, la roja, que es su opuesta, está en alfa. Y al revés, si la azul está en alfa, la roja, que es su opuesta, está en alfa prima. Y entonces, ¿cómo vamos a justificar? Porque acá es intuitivo. Entonces, aquí es donde empezamos a hacer valer lo que nosotros ya sabemos. Entonces, dada la recta OP, y yo defino la semirrecta de origen O y que pasa por P, ¿no es cierto? Si yo tomo un orden para los puntos de la recta en el que O precede a P, la semirrecta OP se va a definir como ¿quién? Los puntos de la recta, los puntos de X de la recta, tales que en el orden elegido para R, el X es igual a o el O precede al X, ¿no? ¿Sí o no? Es Sí, decir, profe. yo voy a tomar ahora un puntito y lo voy a tomar en cualquier lado, como si sería en la recta, ¿quién era? No era R, sino en la X. Y lo voy a llamar X.
Entonces, este lo llamo X. Y si yo quiero que sea un punto de esta semirrecta, como lo tomé la recta, yo lo puedo hacer variar como quiero. El primer punto, ¿quién va a ser? El O. O el X de R, que pertenece a la semirrecta OP, va a ser X igual a o bien, seguimos, pues, borrar, tendría que haber tomado sobre el, vamos a hacerlo así, si no me lo toman de semirrecta y no quiero que yo se ocurra. Bueno, ahora sí la habilitamos. Y entonces que sería el X, que es cualquiera, creo que ya está pintado, no hace falta. Y entonces fíjense, de un punto a la recta. Si yo estoy tomando ahora la semirrecta de origen O, el primer punto va a ser O. Y los otros van a ser todos los que tengan aquí en el azul. Pero, ¿qué es lo que se cumple ahí en el orden en el que O precede a P? ¿Quién precede a quién? Siempre comparándolo con el O. ¿Me van siguiendo o no? Ustedes son capaz que son muy chicos, pero yo no les voy a decir igual que Menem, síganme que no los voy a defraudar, porque termino defraudando a todos. ¿Ah? Van siguiéndome, ¿verdad? Si yo defino la semirrecta OP, que es la que yo estoy queriendo probar, que va a estar incluida en alguno de los semiplanos, entonces los puntos, si yo la defino, van a ser los puntos de la recta de la recta OP, tal que o el X vale o el X es tal que el O lo precede al X. Porque cuando tome el igual al P es lo mismo, el O lo precede al X, y cuando esté de este lado, el O lo precede al X. Así que yo podría definir la semirrecta OP como aquellos puntos X de la recta OP, tal que X vale o el O precede al X. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora fíjense lo siguiente, yo quiero... ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Que la recta, que la semirrecta OP está incluida en alfa, por ejemplo. ¿Sí? Porque aquí hemos considerado, vamos a decir, el caso, y aquí, bueno, perdón, y aquí es donde hace rato les decía, si yo movía esto, podía suceder de que el P esté en R, o que el P no esté en R, y eso significa que el P pertenece a alfa menos R, o alfa prima menos R. Entonces, si el P pertenece a R, la recta OP y la R, ¿cómo serían? ¿Las mismas? La misma, ¿no? Porque dos puntos distintos determinan una única recta que las contiene, axioma. Entonces, si tanto R como la OP contienen al O y al P, entonces son las mismas. Entonces, como P pertenece a R y R está incluida en alfa, pero también en alfa prima, quiere decir que la semirrecta OP, por la transitividad de la inclusión, ¿no es cierto?, va a estar incluida en alfa o en alfa prima. ¿Lo ven eso? Sí, profe. Así que tendríamos el caso 1, ya está aprobado. Caso 1 cuando P pertenezca a R. Entonces la OP está incluida en R y el R está incluido en alfa, entonces el OP está incluido en alfa. O bien, como el R está incluido en alfa prima, entonces el OP está incluido en alfa prima, con lo cual el OP está incluido en alfa o en alfa prima.
que era lo que afirmaba la proposición, ¿verdad? Caso rápido, simple, porque es un caso particular. Ahora vamos al más general. Vamos a considerar que no pertenece al segundo caso. Pertenece a pi, pero no pertenece a r. Entonces, o pertenece a alfa o pertenece a alfa prima. Son dos casos similares, demostrado el uno, el otro es inmediato, solo cambiando nombres. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a considerar el caso en el que P pertenece a alfa, pero no a R. ¿Sí? Entonces es un punto del plano alfa menos R, abierto. ¿Está bien? Y entonces ahora tengo que probar que la semirrecta OP está incluida en alfa y que su opuesta está incluida en alfa prima. Entonces veamos cómo hacemos eso. Entonces, para probar que un conjunto está incluido en otro, yo tengo que probar que cada punto del primero pertenece al otro. Entonces vamos a ver quiénes son los puntos de la semirrecta OP. El O, en particular el P, porque pasa por P, y cualquier otro distinto de O y P, pero que pertenezca a esa semirrecta OP. ¿Y cuáles son esos? Y aquellos para los que el O precede al X, o bien si quiero ser distinto, dice para aquellos para los que el X está entre O y P, o el P está entre O y X, que es lo que hicimos cuando expresábamos una semirrecta por comprensión, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo digo, X pertenece al OP y también pertenece a alfa menos R. Tenemos que probar, tenemos que probar eso. El P y el O son tales que ya conozco dónde están. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir por el absurdo. Porque decir, a ver, ¿qué ocurriría si yo supongo que el X no pertenece al alfa menos R? Pero si no pertenece al alfa menos R, ¿a quién debiera pertenecer? Al alfa prima menos R. Eso. Entonces quiere decir que yo voy a decir el X tendría que estar por acá. Al alfa prima menos R, pero también a la recta OP, porque es un punto de la recta OP, ¿no? Así dice la definición de la semirrecta. Y entonces, pero ¿qué pasa? El X, que es un punto de la semirrecta, está en alfa prima menos R. Y el P, que también es un punto de la semirrecta, está en alfa menos R. Y alfa prima menos R y alfa menos R son semiplanos abiertos de borde R. Entonces, ¿qué dice el axioma cuando uno pertenece a uno y el otro pertenece al otro? Que la semirrecta formada por esos puntos intersecta a R. Que el segmento, no que la semirrecta, que el segmento corta a R. ¿Y en qué punto cortan? Y eso ya lo sabemos, ¿por qué? Porque las semirrectas OP y en este caso OX, como son opuestas, ¿verdad? Entonces, ¿en qué punto intersectaría? No. Y no. Bueno, pero entonces si quiere decir que el segmento PX contiene al O, ¿no? Y si el PX contiene al O, ¿qué quiere decir? El O está entre X y P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Y eso significa, por definición de estar entre, que el X precede al O y el O lo precede al P. Y ahí está el absurdo. ¿Por qué? Porque los puntos de esta semirrecta OP son los de la recta R tal que el X es igual a O, en este caso estamos considerando que no es el caso, o el O precede al X. No puede ser que el X lo proceda al O. ¿De dónde provino ese absurdo de haber supuesto que el X pertenece a alfa prima menos R? Por lo tanto, esa suposición es falsa y en consecuencia, falso, falso, verdadero, el X pertenece a alfa menos R. Y si pertenece a alfa menos R, ¿no es cierto?
entonces pertenece al alfa, porque el alfa es la unión de alfa menos R con R. ¿Estamos de acuerdo? Así que esto no puede ser, sino que tiene que estar acá. Y con eso ya hemos probado que está en alfa. De la misma manera podríamos probar que está en alfa prima, cambiando alfa por alfa prima, diciendo ahora yo voy a suponer esta situación, y negaría que está acá y me va allá y hago todo lo mismo, pero cambiando alfa prima por alfa. ¿Sí? Y entonces ahora vamos al otro. Bueno, yo ya sé ahora que esta está incluida en alfa. ¿Cómo justifico que la opuesta está incluida en alfa prima? Y entonces aquí fíjense lo siguiente, defino la definida OP y si puedo definir quién es la opuesta. La opuesta son los X que pertenecen a la recta OP, de tal manera que en el orden elegido, el X es igual a O el X precede al O. ¿Está bien? Y entonces, y bueno, y entonces estas dos son semirrectas opuestas, ¿no es cierto? Si yo supondría que este X no está en alfa prima menos R, llegaríamos a la misma observación que hemos hecho anterior. Es decir, si yo supondría que está acá, pues yo estoy queriendo probar que todo punto de esta semirrecta roja está en alfa prima menos R. Y entonces estaríamos diciendo de que el O lo precede al X, absurdo, porque en la definición que acabamos de dar para la semirrecta roja, en el orden elegido en el que O precede a P para la recta OP, el X precede a O. Conclusión, si la OP está en alfa, la opuesta de ella está en el semiplano. Y ahí nomás como consecuencia de esta proposición surge la otra que también es muy importante, sobre todo para otras proposiciones que se prueban y están probadas en el libro. Si yo tomo las abiertas ahora, cualquier semirrecta abierta OP va a estar incluida ¿dónde? En alguno de los semiplanos, pero ahora ¿cómo? Abiertos. Porque justamente eso es lo que hicimos cuando demostramos, cuando dijimos que el X no sea O y tenía que estar en el abierto. Entonces las semirrectas abiertas están incluidas en algún semiplano, y si una está en uno de los semiplanos abiertos, la otra está en el abierto opuesto. Bueno, todo eso que hemos hablado se lo puede ir escribiendo con la fundamentación que fuimos dando, y en eso consiste la definición. Bueno, no sé, ya que estamos lo vamos a guardar, para que me quede, porque siempre hago y después no lo guardo. No. Cancelar. Así, para que me quede, por si tengo que dar de vuelta. Para la tarde. Entonces este es teorema 2.3, creo que era, ¿no? Para que me acuerdo. Y ahora pues, ¿se entendió la demostración, chicos? Probablemente en el libro está la demostración hecha. Probablemente yo utilicé o hice algunas cosas diferentes, pero las justificaciones son, las demostraciones no siempre se siguen el mismo camino. Uno puede hacer de distintas maneras una misma demostración. Pero básicamente la idea siempre es la misma. Bueno, dentro del conjunto de las que llamamos recta, habíamos definido subconjuntos, y acá a través del axioma 9 hemos incorporado otros subconjuntos del plano, ¿sí? Que son los semiplanos abiertos y los semiplanos. Vamos a seguir incorporando otros conjuntos del plano, conocidos por todos, que son los ángulos, los triángulos, los polígonos en general. Entonces ahora vamos a incorporar los ángulos y los sectores angulares. ¿Sí? Y acá viene la primera diferencia con algunas definiciones que pueden estar en algún texto del secundario, inclusive en uno de los textos
que están como bibliografía de la materia, que es el Quick Add. ¿Y por qué? Y bueno, porque, como les decía, en geometría, cada autor enfoca la geometría que quiere construir, y en muchos de los casos los libros de geometría son que se están destinados sobre todo para los ingenieros, y al ingeniero le interesa trabajar de entrada con medida, y le interesa ciertas propiedades de los conjuntos, porque las usa, por ejemplo, en la ingeniería se usa mucho la cuestión de los puntos especiales de las figuras, que son los llamados baricentros, porque eso significa importancia para cuando yo quiero que esté en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, construye una geometría acorde a lo que se necesita. Y por eso las definiciones pueden ser distintas, y ahí es donde yo les decía que el hecho de elegir un texto es porque queremos desarrollar de alguna manera, y por eso hay que ponernos de acuerdo y no estar mezclando con otros enfoques. La definición de ángulo en el secundario, cuando yo trabajo con Adam o cualquier otro libro que tienda a la parte de trabajar con medida, es diferente. Nosotros llamamos ángulo a la unión de dos semirrectas de igual origen, no colineales. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden ser ni iguales ni opuestas, porque las colineales son las que están en una misma recta. ¿Sí? Entonces, ahí está la primera diferencia, porque en el secundario, en lugar de trabajar con la unión de estas dos semirrectas, trabajan con todo el sector del plano, que es lo que nosotros vamos a llamar en realidad sector angular. También, así que cuidado con eso. El origen común a esas semirrectas se llama vértice del ángulo. Y cada una de esas semirrectas se llaman lados del ángulo. ¿Sí? Y entonces ahora vamos a asociar a este conjunto otros que van a estar vinculados con él y que vamos a llamar de distintas maneras. Interior del ángulo. Y entonces vamos a llamar interior del ángulo, ¿no es cierto?, a la intersección de dos semiplanos de borde, las rectas que contienen a esos ángulos. ¿Cuál va a ser eso? Y el semiplano de borde, la recta que contiene a A, y a su vez incluye a B, es decir, todo este sector, con el semiplano de borde, la recta que contiene a la semirrecta B, y que a su vez incluye a A. Entonces sería todo esto, y todo esto vendría a ser la partecita esta que está interna entre los lados, y por eso acá está línea de puntos, los lados, y lo que está sombreado vendría a ser el interior del ángulo. ¿Sí? Intersección de alfa con beta, donde alfa semiplano de borde B, de borde recta que contiene a B y que incluye a A, y beta semiplano de borde esta recta que incluye a B. Y si tomamos este interior con el ángulo y lo unimos, obtenemos lo que vamos a llamar el sector angular. ¿Sí? Va a ser AB unión el interior. La notación que vamos a usar, acá ya la estamos fijando, tomo las semirrectas y le pongo el sombrerito, el símbolo de sombrerito, y eso va a ser el ángulo AB. Y fíjense que aquí, como la unión es una cosa, una operación de conjuntos que es conmutativa, da lo mismo decir ángulo AB que ángulo BA. Porque el AB va a ser A unión B, pero esto es lo mismo que B unión A y eso es lo mismo que BA. No hay distinción de quién escribo primero en la unión. Así que eso hay que tenerlo cuidado, porque más allá vamos a introducir otro ángulo que va a ser orientado, y ahí sí interesa el orden. O sea, la notación va a ser esta, pero también, como yo tengo semirrectas, ya sabemos que una semirrecta tiene origen
y pasa por un punto, entonces puedo tener un punto A en la semirrecta A, puedo tener un punto B en la semirrecta B, de tal manera que A y B no son O, y entonces tengo 3 puntos O, A, B o A, O, B, que son no alineados, y entonces puedo notar el ángulo poniendo el sombrerito, ¿no es cierto?, en el punto que es el vértice del ángulo. Entonces tomo A o B o A, cualquiera de los dos, y eso va a ser otra forma de notar un ángulo. El interior, vamos a poner la abreviatura de interior, int, y le vamos a poner a continuación el ángulo. ¿Sí? Y el sector angular también vamos a poner la abreviatura de sector, y entonces vamos a poner el ángulo. Y esas son las notaciones que vamos a usar para estos conjuntos. Cabe preguntarse, ¿no? Porque hemos introducido el concepto de convexidad, cabe preguntarse, ¿y estos conjuntos que acabamos, así como lo hicimos para las semirrectas y los segmentos, ¿no? Y cuando trabajamos con las rectas y con los planos, con el mismo espacio, cabe preguntarse, ¿y estos conjuntos nuevos que estamos incorporando son convexos? ¿No? Y entonces tendremos que ver, según la definición, si cumplen con esa definición, serán convexos, y si no, no lo serán. Ya podemos decir intuitivamente que esto no va a ser convexo. ¿Por qué? Y porque cuando yo tome 2 puntitos de alguno de los lados, no va a haber problema, porque como las semirrectas son convexas, el segmento determinado por un par de puntos siempre va a estar incluido en la semirrecta, así que va a ser convexo. Va a cumplir con esa con la condición. Cuando tomo en el otro lado, ahora, pero cuando tome uno de acá y otro de acá y trace el segmento, yo veo que hay puntos, veo intuitivamente, luego hay que probar, que hay puntos de ese segmento que no están ni en A ni en B, por lo tanto no va a estar en la unión, por lo tanto no está en el ángulo, y entonces el segmento no va a estar incluido en el ángulo, y por lo tanto el ángulo no va a ser convexo. ¿Sí? Les vuelvo a decir, yo veo, digo, intuitivamente que puede ocurrir eso. Probarlo es otra cosa, ¿no? No es decir, ve, aquí hay un punto y no está incluido. No, esa no es la demostración. Mirando esto, automáticamente yo aquí ya afirmo, y luego puedo decir por qué, que este conjunto sí va a ser convexo, y este también va a ser convexo. ¿Cómo afirmo? Fíjense lo siguiente. ¿Quién me dice? Yo les hablé cuando hablamos de convexidad de unas propiedades importantes. ¿Quién me dice por qué yo puedo decir que el interior es convexo? Teniendo en cuenta quién era el interior. A ver, los que están recursando. ¿Algunito que se acuerden? O los que no están recursando porque están mirando y se acuerdan la clase anterior donde hablamos de la convexidad y dimos algunas propiedades y dijimos, este es importante. ¿Quién me dice por qué yo puedo afirmar rápidamente que este conjunto es convexo? Este no tan rápidamente, pero se puede hacerlo también. En base a esto. ¿Por qué el interior es convexo? Rápidamente. Unito, pues, anímese. No importa si se equivoca. Ah, ¿que no estoy compartiendo pantalla? No, sí estoy compartiendo pantalla. Porque ahí leí un chat que decía, pero aquí estoy compartiendo. A ver, alguien. Entonces voy a ir a los participantes y voy a empezar a preguntar, a ver, tal persona, contésteme. ¿Hacemos eso? O alguien me conteste, aunque sea más. Profe, ahí en el chat dice uno dice,
que es un semiplano, y Misael dice que es un semiplano abierto. Fíjense, ¿quién era el interior? Era la intersección de dos semiplanos abiertos, porque aquí está con línea de punto, no está incluido el borde. Entonces, los semiplanos abiertos, ¿cómo son? ¿Convexos o no son convexos? ¿Y por qué? ¿Quién eran los semiplanos abiertos? ¿Cómo lo habíamos definido? Bueno, aquí ya me están dando la pauta de que ustedes no están leyendo para nada el texto. Porque si lo hubiesen leído y con lo que yo he vuelto a repetir, ya se lo tienen que acordar. Ahora, si lo han escuchado recién hace un momentito, probablemente no. Porque es muy complicado. Yo, por lo menos, pídanme a mí que memorice cosas y yo soy muy malo para acordarme de cosas de memoria. Teníamos que ahí usar, profe, el axioma 9. Claro, porque ¿cómo habíamos definido los semiplanos abiertos? Dos Como conjuntos subconjuntos convexos, convexos, disjuntos. disjuntos Conjuntos de los que innovación. habla el axioma, como los conjuntos de los que habla el axioma. Y el axioma dice que esos conjuntos son convexos. Así que si yo a los semiplanos abiertos los llamo los conjuntos de los que habla el axioma 9, entonces los semiplanos abiertos ya son convexos por el axioma. Y además, como la intersección de dos convexos por una proposición que dimos es un conjunto convexo, entonces el interior, como es intersección de dos semiplanos abiertos que son convexos, también es convexo. Rápidamente yo, usando el axioma 9 y usando esa proposición, no necesito usar la definición. Ahí está un ejemplo de lo que yo les decía. Yo tengo muchas herramientas para hacer la misma tarea. Es decir, es lo mismo que pasa ahora. Yo tengo una serie de herramientas para colocar un tornillo. Si yo soy una persona que me fui actualizando con la cuestión tecnológica, y seguro que tengo un destornillador plano, y tengo un Phillips, y tengo un destornillador, una maquinita eléctrica que ahí pongo según lo que yo necesito, cambio la puntita nada más, y si necesito plano, pongo una punta plana, si necesito Phillips, pongo Phillips, y hago, y en segundos coloco un tornillo. Lo más probable que si yo tengo todo, no voy a usar también puedo hacerlo con un cuchillo, también puedo hacerlo con una cuchara, también puedo hacerlo con un pedazo de chapa, ¿no es cierto? Me puedo dar maña, pero si yo tengo las herramientas más eficientes, ¿qué voy a hacer? Voy a usar las más eficientes, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué voy a usar la definición? Para demostrar que esto es convexo, cuando tengo otras herramientas mucho más útiles para hacerlo. La cuestión es tenerlas y saberlas manejar. Y en eso consiste aprender, ¿no? En saber lo básico y decir, esta es la que mejor me sirve y esta la uso así y listo. ¿Para qué me voy a complicar la vida queriendo hacer con... Ahora, cuando yo no las tengo, y por más que sea tan simple, no la voy a poder hacer. Bien. Y este sector angular también de entrada, aquí voy a tener que tomar los distintos casos, y uno de los casos caerá acá y listo, ya está. Y solamente, por ejemplo, diré cuando los puntos pertenecen a uno de los lados, listo, la semirrecta es convexa, ya está. Y cuando los puntos pertenecen al interior, listo, el interior es convexo, ya está. ¿Y cuál es el otro caso? Cuando uno pertenezca a uno de los lados y el otro al interior, y ahí aparece la proporción que hemos demostrado hace un ratito. Ah, tiene origen en esta recta y pasa por un punto de alguno de los semiplanos, entonces está incluida en el semiplano, la semirrecta.
Pero como el segmento está incluido en la semirrecta, entonces el segmento está incluido en el semiplano y por lo tanto, listo, es convexo. ¿Lo ven? Y si no, voy al otro. Si ya probé que los semiplanos son convexos, este sector angular sería la intersección del semiplano beta de borde de la recta que contiene a A e incluye a B, con el semiplano de borde de la recta que contiene a B e incluye a A. Y entonces, como es intersección de dos semiplanos, y yo ya probé que los semiplanos son convexos, esta sector también es convexo. Otra forma de hacer, mucho más rápida, ¿no es cierto? Usando el teorema que los semiplanos son convexos, porque ese es un teorema que supuestamente también ya lo probamos. ¿Se entiende? Bueno, esto seguro que ustedes lo saben en secundario, se lo han definido, pero siempre teniendo en cuenta la definición de A. Hay distintos tipos de ángulos. Ángulos opuestos por el vértice van a ser aquellos ángulos que tienen vértice común y sus lados son semirrectas opuestas. El AB con el CD, por ejemplo. El BC con el DA, por ejemplo, también son opuestos por el vértice. Ángulos adyacentes, aquellos ángulos que tienen un lado común y los otros dos son semirrectas opuestas. El AB con el BC o el AB con el AD. O sea, siempre que cumpla con tener un lado común y los otros ser semirrectas opuestas, se llaman adyacentes. Y un concepto que vamos a necesitar incorporar es el concepto de semirrecta interior de un ángulo. ¿A qué vamos a llamar semirrecta interior de un ángulo? A cualquier semirrecta que tenga origen en el vértice del ángulo y que pase por un punto del interior del ángulo. ¿Sí? Así que cualquier semirrecta que cumpla con eso va a ser llamada una semirrecta interior al ángulo. Punto exterior, bueno, ¿a qué se va a llamar punto interior de un ángulo? Porque dice que pertenece al interior. Y todo punto que pertenece al interior del ángulo. ¿Y a qué se va a llamar punto exterior de un ángulo? Aquel punto que no pertenezca ni al ángulo ni al interior. Así que está en el exterior. Y por lo tanto vamos a llamar exterior del ángulo al conjunto de los puntos exteriores al ángulo. La notación que vamos a usar, ¿no es cierto?, del exterior del ángulo va a ser abreviatura y poniendo el ángulo, ¿no? Todos estos conjuntos, ¿no es cierto?, podemos preguntarnos si son, ya hemos visto que el interior es convexo, que el ángulo no es convexo. ¿Y qué me dirían ustedes del exterior del ángulo? ¿Será convexo o no? Intuitivamente, a ver, si yo tengo este ángulo, el AB, olvidemos de esto, ¿cuáles serían los puntos del exterior? Y aquellos que no pertenecen ni a A, ni a B, ni al interior, es decir, a la intersección de los dos semiplanos abiertos. Podré encontrar intuitivamente, luego se puede hacer la demostración, pero podré encontrar un par de puntos del exterior de tal manera que el segmento determinado por ellos no esté incluido en el exterior. ¿Qué les parece? Que sí, profe. ¿No es Que cierto? sí podemos ejemplo, encontrarlos. Claro, por ejemplo, yo vendría y diría, yo tengo esta recta que contiene al B, entonces tengo uno de los semiplanos abiertos de borde. Entonces digo, tomo un punto que pertenezca a uno de los semiplanos abiertos y tomo otro que pertenezca, por ejemplo, al semiplano abierto opuesto. ¿Qué es lo que yo sé? Que cuando trazo el segmento, este va a cortar a esta recta, ¿que no?
Sí. Ah, pero resulta que la semirrecta de origen, ese punto que pasa por este punto, está incluida en el semiplano abierto de este, la abierta, ¿no? Y la otra va a estar en el semiplano opuesto. Y en el semiplano opuesto está esta partecita que es el interior de este ángulo, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener puntos del interior que no pertenecen al exterior, por lo tanto, puntos del segmento que no pertenecen al exterior, por lo tanto, el segmento no va a estar incluido en el exterior y en consecuencia, el exterior no es convexo, porque no cumple la definición. Ahí es que donde uno puede ir mostrando cómo relaciona esas cosas que ya conoce para poder concluir otras de manera más simple y eficiente. Bueno, aquí le estoy dando, y esto les aclaro, no está en el libro, no está en el texto, porque el texto habla de segmentos que se apoyan en los lados de un ángulo, en alguna de las proposiciones que da, pero nunca lo define. Y entonces yo di una definición. ¿Para qué? Para que cuando lo usemos sepamos de qué estamos hablando. ¿Sí? Aquel alumno que no viene a clase y pues no va a saber esto. Porque en el texto no está. Segmento que se apoya en los lados de un ángulo. Diremos que un segmento se apoya en los lados de un ángulo, sí, solo sí, ninguno de sus extremos es vértice del ángulo, y cada uno de ellos pertenece solo a uno de los lados. Esa es la definición que estamos dando. Y ahí aparecen unos teoremitas que hacen falta para demostrar una proposición que está en el texto, y aquí estoy dando un teoremita que tampoco está en el texto. Voy a probar esto porque con esto yo rápidamente pruebo otras cosas y no me complico la vida, ¿no? El texto seguro se hace la demostración implícitamente antes de demuestra. Yo lo doy como un teoremita. ¿Y cuál es el teorema? Usando esto, por eso doy esta definición, porque quiero usar esto para demostrar este teorema. Dado un ángulo AB y un segmento AB que se apoya en los lados de un ángulo, ¿eh? Si no tengo definido, no puedo hablar de ello. Entonces, el segmento abierto AB está incluido en el interior del ángulo. Aquí hay un beta que está de más. En el interior de AB. Este beta está de más. Táchenlo. Se coló ahí, no sé por qué. En el interior. Y bueno, aparece un teoremita que tiene que ver con la convexidad. Dado un ángulo no nulo ni llano, entonces el interior del ángulo y el sector angular son conjuntos convexos. El ángulo no es un conjunto convexo y esto ya nos podemos recordar lo que estuvimos viendo hace un ratito, intuitivamente. ¿Por qué? Podemos ver la demostración, pero la demostración de esto sale rápidamente si yo tengo demostrado esto. Y si uso la proposición esa de que para demostrar esto que necesito usar la proposición esa de que la semirrecta que tiene origen en una recta que separa el plano está incluida en alguno de los semiplanos. Eso es importante. Y después el otro teorema que está enunciado acá es dado un ángulo y una semirrecta interior al mismo. Entonces la semirrecta intersecta cualquier segmento que se apoye en los lados del ángulo. ¿Eh? O sea que con esto yo puedo demostrar rápidamente estos dos. Acá está la demostración de esto, que esto no está, como no está en el libro, no está esa demostración. Y después la ven con más calma, pero básicamente lo que esto podría darle intuitivamente en el GeoGebra, pero se los voy a ir dando acá para que vean esta demostración. Primero, tengo un ángulo AB y un segmento AB que se apoya al lado. Quiere decir que entonces voy a tomar un A que pertenece a A, un B que pertenece a B, pero no pueden ser el A ni O y el B tampoco. Como A es distinto de B, entonces por el axioma existe la recta AB. Dos puntos distintos determinan una recta única.
por el axioma. Y cada vez que yo quiera definir un subconjunto de esa recta, tendré que definir un orden para esa recta. Entonces voy a tomar para la recta AB el orden en el que A precede a B. ¿Por qué hago eso? Porque yo tengo que definir semirrectas, que son los lados del ángulo, ¿no es cierto? O el semirrectas de origen A y de origen B, porque nosotros habíamos visto también que un segmento se puede escribir como intersección de dos semirrectas, y entonces eso es lo que vamos a hacer. La semirrecta AB abierta en A va a ser definida de esta manera con este orden. Son los X de la recta tal que A precede a X. Y la semirrecta de origen B, que pasa por A abierta en B, va a ser los X de AB tal que X precede a B. En el orden elegido. Y entonces, si yo hago la intersección de estas dos, por definición de intersección serán los puntos de la recta tal que se cumple con esto y se cumple con esto. Definición de intersección, ¿no? Está en el uno y está en el otro, puntos comunes. Bueno, si miro esto, A precede a X y X precede a B, ¿qué puedo decir de X? Que está entre A y B. ¿Sí o no? Por definición de estar entre. Pero si X está entre A y B, ¿a quién pertenece el X? Al segmento abierto AB. Este es por definición segmento abierto AB. Quiere decir que entonces el segmento abierto AB lo puedo poner como la intersección de estas dos semirrectas abiertas de origen A que pasa por B y de origen B que pasa por A. Bueno, seguimos. Vamos a considerar, porque todavía no terminó la demostración. Hasta el momento solamente mostré que el segmento se puede escribir como intersección de esas dos semirrectas. Vamos a tomar como alfa semiplano de borde OA y que contiene a B, y alfa prima su semiplano opuesto. Beta semiplano de borde OB y que contiene A y beta prima su opuesto. Esto a los efectos de escribir la cuestión del interior, por ejemplo. Entonces tendremos que gamma, que es alfa menos OA, va a ser el semiplano abierto de borde OA, y que beta, y que contiene a B, y que delta, perdón, va a ser beta menos OB, es el semiplano abierto de borde OA que contiene A. ¿Esto por qué? Porque quiero escribir, usar la proposición esa de que si la semirrecta tiene origen en una recta que separa el plano, está incluida en alguno de los semiplanos. Y en particular la abierta está incluida en el abierto. Entonces fíjense, el A pertenece al OA y el B pertenece a alfa. Entonces la AB está incluida en alfa por esa proposición, ¿no? Como está en alguno de los semiplanos y ya sé que el B por donde pasa está en alfa, la semirrecta está incluida en alfa. Gracias a esa proposición. Y lo mismo puedo decir para el otro. Si el B pertenece al OB y el A pertenece al beta, entonces la BA está incluida en beta. Ya sabemos que el alfa incluye a la B, o sea, y además el AB va a ser el AB menos A. A la semirrecta le saco el origen y ya tengo la abierta. Y como el B pertenece al gamma, entonces la AB va a estar incluida en gamma. La abierta va a estar incluida en el semiplano abierto correspondiente al alfa en este caso. Y lo mismo va a pasar para la otra semirrecta BA. Ahora, resulta que este está incluido en este y este está incluido en este. Si yo el segmento ya sé que está incluido en esta semirrecta. Y la semirrecta está incluida en gamma, entonces el segmento está incluido en gamma. Si recíprocamente el segmento está incluido en BA y BA está incluido en delta, entonces el segmento va a estar incluido en delta. Consecuencia, si tomo estas dos cosas, por la transitividad de la inclusión, el AB está incluido en gamma y el AB está incluido en delta, entonces el AB está incluida, perdón por la definición de intersección, en la intersección. Por lo tanto, he probado la proposición. El AB, segmento abierto
del que se apoya en los lados del ángulo está incluido en el interior del ángulo. ¿Y eso qué significaría? Aquí está el teorema, no, este es el teorema de convexo. ¿Eso qué significaría? Y significaría que todo punto que esté entre A y B, donde A y B es un segmento que se apoya en los lados del ángulo, es un punto del interior del ángulo. Y ahí aparece rápidamente, ustedes pueden darse cuenta que puedo probar, esa proposición que decía que toda semirrecta interior a un ángulo corta con seguridad a un segmento que se apoya en el lado del ángulo. ¿Entienden? Porque la semirrecta interior era aquella que, teniendo origen en el vértice del ángulo, pasaba por un punto del interior. Y ya vimos que todos estos son puntos del interior, entonces inmediatos estamos diciendo. Bueno, aquí estaba, les decía que esto rápidamente, fíjense, vamos a, estaba ahí, pero yo voy a... Lo voy a buscar. Habíamos dicho que el ángulo no es convexo. Y les dije, bueno, con esta proposición que voy a demostrar, es rápidamente demostrable que el ángulo no es convexo, usando esta proposición. Supuestamente dentro de la próxima semana tendré una nueva máquina un poco más nueva. Es nueva, que supuestamente que han comprado y pedí que me asignaran una. Y a ver si con esa puedo ser un poco más rápido. Ahí estaba también el anterior teorema en forma gráfica, pero bueno, se lo expliqué en el desarrollo y ustedes pueden hacer un gráfico y con eso ir diciendo, entonces puedo escribir esto, puedo escribir esto. Siempre es al revés. El gráfico me va indicando de alguna manera lo que yo quiero y necesito hacer. A ver, ahí tengo A, ahí tengo B y ahí tengo A. Y yo quiero probar que el ángulo no es convexo. ¿Está bien? Y entonces, para decir que no es convexo, basta con que yo niegue la definición. Y negar la definición significa decir P y no Q de la definición. O sea, el P implica Q, se niega como P y no Q. Es decir, tengo dos puntos distintos del ángulo y muestro que el segmento no está incluido. Entonces vamos a decir CA A, la 1 no me hace falta porque es para definir la semirrecta, para graficarla nomás. Sea A que pertenece a distinto de O, y sea B que pertenece a B distinto de O. Por lo tanto, por definición, el segmento AB es un segmento que se apoya en los lados del ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, resulta que como el segmento abierto AB hemos probado que está incluido en el interior del ángulo, entonces yo puedo decir de que este segmento AB no está incluido en el ángulo porque existe el punto C que está entre A y B, que es un punto que pertenece al interior del ángulo y por lo tanto no al ángulo. En consecuencia, el segmento AB no está incluido en el ángulo AB y en consecuencia no se cumple la definición, por lo cual el ángulo no es convexo. Fíjense qué rápido
es demostrar que el ángulo no es convexo teniendo esa proposición. Si no, voy a tener que hacer toda la demostración de esa proposición en la demostración del teorema de que el ángulo no es convexo. Porque voy a tener que estar considerando los casos particulares cuando cuando los puntos estén en los lados del ángulo, y cuando cuando estén en el otro, cuando estén en uno y el otro en el interior, y así sucesivamente, para poder hacer la demostración mediante la definición. Se ve la utilidad de a veces demostrar alguna otra proposición que me permita después usarla para hacer otra de forma más eficiente. Si yo no hubiese demostrado que el segmento abierto AB que se apoya en un lado del ángulo tiene todos sus puntos del interior, no podría decir, bueno, tomo el A, tomo el B, y B se ve que hay un punto C que no pertenece. Y yo te diría, ¿y cómo se ve? El ver no significa que yo pueda decir que exista. ¿También? En cambio, por la proposición anterior, yo ya probé que ese segmento abierto está en el interior y por lo tanto cualquier punto de él pertenece al interior y no a la... ¿Está claro, chicos? ¿Sí o no? Sí. Bueno, les decía que el anterior teorema también lo tenía. Y a ver si recuerdan lo que fuimos haciendo. Acabo de ver lo que lo tenía, porque al abrir buscando el otro, lo vi ahí como algo construido. Para que ustedes vean que es con lo gráfico que yo intuyo y voy recordando lo que yo necesito recordar para poder justificar o demostrar lo que estoy haciendo. Acá está, ¿ves? Teorema, segmento que se apoya en lado. Bueno, aquí yo lo tengo construido, entonces, ¿qué tengo? Tengo que hacer el A, el B, el LO, y aquí voy a tomar el A, el B, como aquellos puntos que habíamos dicho. Puedo tomar el A distinto del O, el B distinto del O, ¿se acuerdan? A perteneciente a tal que A no es O, B perteneciente a B tal que B no es O. Entonces A y B son distintos, por lo tanto existe la recta, ¿dónde está? La recta AB, ¿no es cierto? Y entonces, en esa recta AB yo puedo definir las semirrectas de origen A que contiene al B, y la semirrecta de origen B que contiene al A, y ahí puedo ver de que el segmento AB es la intersección de esa semirrecta AB con la BA. ¿No es cierto? Y entonces ahí empezamos. Como si yo tomo para el plano la recta OB, como la semirrecta verde, la BA, tiene origen en B y pasa por un punto del semiplano, llamémosle alfa entonces va a estar incluida en alfa. Y su semirrecta opuesta va a estar incluida en el semiplano opuesto. Ahora, la semirrecta de origen A y que contiene a B, es decir, la roja, como tiene origen en la recta OA que también separa el plano, va a estar incluido en el semiplano de borde la recta esta, OA. Y entonces, ya tengo que, resulta que como esta está incluida en este semiplano, y este está incluido en este otro semiplano, ahí nosotros podemos decir que la intersección de ella va a estar incluida ¿dónde? En el interior. Porque la intersección es esta. ¿Ve? Y si está incluido en el interior, todo punto de esta intersección va a ser un punto del interior. ¿Lo ven?
Ven cómo uno va visualizando eso con el gráfico y luego va escribiendo. Yo puedo hacer esto, escribo. ¿Por qué? Por tal cosa. Puedo hacer esto por tal cosa. Puedo hacer esto por tal cosa. Y ahí va intuyendo lo que voy a necesitar. Entonces yo vengo y digo, cualquier puntito de la intersección, si yo le llamaría X a ese punto, ¿no es cierto? Vamos a ver que como está en ambas, o va a estar ahí, y entonces va a estar en ambos semiplanos, y eso es lo que yo lo veo acá, pero yo lo escribo diciendo, bueno, esta está incluida en este semiplano, todo punto de este pertenece a este semiplano. Esta otra está incluida en el otro semiplano, todo punto de esa está incluido. Todo punto que pertenece a esta y a esta está incluido en este semiplano, intersección este semiplano. Porque está incluido en este y en este otro. Entonces está incluido en la intersección. Por lo tanto, pertenece al interior, porque la intersección no era más que el interior. ¿Lo ven? Bueno, otros conjuntos de los cuales podemos hablar son de los triángulos, y aquí aparece básicamente lo mismo que hicimos para los ángulos, pero lo que cambia es el nombre. En lugar de ser, aquí está mal el título, esto tiene que decir, seguro que copié del ángulo, este tiene que decir región, no sector. Para el ángulo se dice sector, para el triángulo se dice región. Aquí lo estamos diciendo bien, región. Entonces vamos a definir los triángulos, y de vuelta el triángulo no es esta superficie plana, sino es la unión de estos tres segmentos, es decir, es un polígono. ¿No? En el secundario se toma como si sería el contorno y lo que está encerrado por ese contorno. Por eso se habla de superficie del triángulo, porque la superficie es ¿cómo se dice? Un valor de una figura plana. ¿No? Si yo defino como unión de líneas, esta no va a tener superficie. ¿Está bien? Y entonces, la definición de triángulo va a ser, dado tres puntos no alineados, la unión de los segmentos determinados por esos tres puntos de a pares, es lo que vamos a llamar triángulo. A cada uno de los puntos los llamamos vértices y a cada uno de los segmentos los llamamos lados. ¿Cómo vamos a simbolizarlo? Poniendo los tres puntos y el triangulito arriba. En lugar del ángulo que era un sombrerito, lo ponemos el triángulo. Y aquí no importa, como esta es unión de vuelta, no importa el orden. Yo puedo poner PQR triángulo, es lo mismo que poner QPR o RPQ, con el orden que a mí se me ocurra. Lo importante es que indique los puntos que son sus vértices. Interior del triángulo va a ser lo mismo que del ángulo, pero ahora como intersección de tres semiplanos. El de borde PQ que contiene a R, el de borde QR que contiene a P y el de borde PR que contiene a Q, semiplanos abiertos, sería el interior. Que sería esto, ¿ves? Todo lo que está encerrado en el triángulo sin contar los lados. Y si yo hago la unión de estos dos, es lo que llamamos región triangular. La notación siempre es anteponiéndole la abreviatura y poniendo el triángulo. Interior, región. Y aquí rápidamente uno puede probar que el triángulo no es convexo. Y la demostración va a ser similar a lo que hicimos para el ángulo. ¿No es cierto? Y podemos probar que el interior es convexo porque va a ser intersección de convexos. Si bien es cierto, la proporción habla de 2, pero la intersección es asociativa.
Entonces estos dos asociados me va a dar un convexo, y ese convexo con este otro convexo también me va a dar un convexo, con lo cual este es convexo. Y en consecuencia, este también va a ser convexo. Disculpen que estoy todavía ya hace más de 3 semanas que estuve con la influenza, pero me quedó como alergia en la tos. Bueno, polígonos. Los polígonos o regiones poligonales, ya habíamos dicho que el triángulo iba a ser un caso particular de polígono, como decíamos, triángulo unión de esto y es un polígono. Es el polígono de menor cantidad de lados. Entonces, evidentemente, vamos a definir polígono en forma de general, con más de 3, para que el caso particular de 3 sea el triángulo. Entonces, ¿cómo definimos polígono? Para triángulo decíamos 3 puntos no alineados. Aquí vamos a decir, dado los puntos A1, A2, AN, de un plano pi, con n mayor o igual que 3. Y aquí ya estamos diciendo el mínimo va a ser 3. Tal es que cada recta A1, A2, A2, A3, AN menos 1, AN, AN, A1, es borde de un semiplano de pi que contiene a todos los vértices. Es decir, si yo me pongo en esta recta, todos los demás puntos, vértices de ese polígono, van a estar contenidos en un mismo semiplano de borde esa recta, en un mismo semiplano abierto, de borde esa recta, pero también en el mismo semiplano. ¿Sí? Cada vez que yo haga eso, va a ocurrir eso. Este semiplano de borde A1, A2 contiene el A3, A4, A5, A6. Este semiplano de borde A2, A3 contiene al 3, al 4, al 5, al 6 y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a llamar polígono. En el secundario dicen polígono convexo porque está considerando todo el sector también interior de eso. Nosotros no decimos polígono convexo, sino decimos polígono de interior convexo. Lo que es convexo es el interior del polígono. Entonces vamos a llamar polígono a la unión de esos segmentos, A1, A2, A2, A3, hasta AN, A1. Fíjense que esto también es lo que se llama una poligonal cerrada, dicen algunos, y este otro, una poligonal abierta. Cuando no existe el segmento AN-1, AN a 1, es decir, el último con el primero, no es un polígono. ¿Sí? Va a ser llamada poligonal abierta. Como yo tengo aquí puntos, de tal manera que esto se va cumpliendo, que 3 puntos consecutivos que yo tome, siempre van a ser puntos no alineados, entonces voy a tener posibilidad de trazar estos diagonales que me van a separar en triángulos, ¿no es cierto? Y entonces, además, si son 3 puntos no alineados, yo tomo uno de ellos como vértice y tomo las semirrectas que pasan por los otros 2 y tengo un ángulo. A eso se llaman ángulos del polígono o ángulos interiores del polígono. ¿Sí? Y el ángulo exterior va a ser como, creo que me olvidé, no sé si no lo nombré explícitamente, pero estaba dentro de las definiciones. El ángulo exterior, para cada ángulo interior uno puede definir 2 adyacentes que son los exteriores. ¿Sí? Aquí están dichos. Eso ocurrirá para los triángulos y, por supuesto, va a ocurrir para los polígonos porque cada 3 yo voy a poder tener un triángulo definido en un polígono. Bueno, de vuelta. El polígono no es convexo. El interior sí lo es. Y el sector poligonal
también. Entonces ahora perdón, más que sector, la región, igual que el triángulo, la región poligonal va a ser convexa. Y rápidamente uno puede probar de que si yo tomo, en particular aprovechando del triángulo, yo tomo este triángulo, ahí voy a tener parte del interior, y entonces tomo este y este, cuando trace el segmento, ya sé que este se apoya en el lado de este ángulo, y todos son del interior del ángulo, y si es del interior de este ángulo, va a pertenecer, parte de ello va a pertenecer al interior del polígono, con lo cual ya no va a pertenecer al polígono. No nos vamos a complicar la vida, porque basta con que ustedes sepan demostrar que el triángulo no es convexo, ya lo otro es generalizar eso. Consecuencias del teorema de separación de los puntos del espacio, algunas definiciones. Habíamos visto que en el espacio separábamos el espacio con un plano. Así como en la separación de la recta, lo habíamos hecho gracias a la definición de las semirrectas y las semirrectas abiertas. Con el axioma 9 habíamos definido los semiplanos abiertos, y con el teorema de separación de los puntos del espacio lo que vamos a definir es los semiespacios abiertos y los semiespacios, en forma análoga. ¿A qué vamos a llamar semiespacio abierto? Y vamos a llamar semiespacio abierto de borde del plano pi a cada uno de los subconjuntos nombrados en el teorema de separación de los puntos del espacio. Y vamos a decir que son semiespacios abiertos opuestos. Al plano pi se lo va a denominar borde o frontera de los semiespacios. Y vamos a llamar semiespacio a la unión de los abiertos con su borde, es decir, unión pi. Entonces tengo los semiespacios. Y por supuesto, los semiespacios también van a ser semiespacios opuestos, de borde del plano pi. Y aquí volvemos a incorporar las mismas definiciones que lo hicimos para la recta y para el plano. Vamos a decir que dos o más puntos están de un mismo lado de un plano, si pertenecen a un mismo semiespacio abierto de borde de ese plano. Y eso porque ya vimos que podemos mostrar que los semiespacios abiertos son conjuntos convexos, porque así dice el teorema también, son disjuntos, no vacíos, convexos. Y entonces siempre que tomemos un par de puntos, el segmento va a estar incluido en él. Y vamos a decir que están a distintos lados cuando el segmento, que dos puntos están a distintos lados cuando el segmento corta el plano. Y eso también lo dice el teorema, ¿no? Bueno, esto aquí esto no tendría que ir acá, ya lo puse anteriormente, así que está de más ahí, está mal puesto, digamos. No sé por qué está repetido ahí. Así que entonces, todo lo que, fíjense, es una cuestión, como diríamos, análoga en la recta, en el plano y en el espacio. Si yo me acuerdo de uno de ellos, el otro es inmediato, semirectas abiertas opuestas, semirectas opuestas, semiplanos abiertos opuestos, semiplanos opuestos, de borde, de origen eran la semirecta, y semiespacios. Como decir, la mitad del espacio. En el tema se nombra algunos conjuntos del espacio. Simplemente lo nombramos, lo definimos para tenerlos. Vamos a incorporarlos a medida que los necesitemos, los vamos a recuperar, pero están ya definidos de tal manera que cuando los necesitemos simplemente tenemos que recuperar y recordarnos esa definición. Fíjense que la construcción, es decir, la separación, yo tengo una recta, tengo un puntito. Cuando quería irme al plano, necesitaba otra recta que sea secante con esta para determinar un plano, o bien necesitaba un punto que no esté en esa recta que es equivalente.
Entonces, ya necesito dos rectas secantes, por ejemplo, con lo cual tengo un plano. Y ahora ya tengo el plano, ¿y qué tengo que hacer? Necesito irme al espacio. Entonces, necesito o irme hacia alguno de los semiespacios, hacia el de arriba o hacia el de abajo, si es que le damos una denominación de qué significa estar arriba, qué significa estar abajo. Dijimos que la cosmología de la religión, ¿no es cierto?, tiene esa idea en general, no solamente la católica, sino en general todas las religiones, o las cosmologías de lo que es el Dios y el Dios bueno y el Dios malo, siempre está diciendo para arriba lo bueno, para abajo lo malo. Y nosotros así lo decimos, ¿no? Cuando decimos, ¿cómo está? Bien, para arriba. Estamos bien, para arriba. Y para abajo, dedo abajo, estamos mal. Nos vamos al infierno, ¿no es cierto? Entonces, significa decir, yo voy a tomar un punto de algún lado y de ahí me voy para el espacio. ¿Sí? Entonces, además de tener el plano, necesito algún punto fuera del plano para poder decir, ahora tengo el espacio. Porque ahora voy a tener tres rectas, dos que están en el mismo plano y una que no está en ese plano. Tres rectas, por ejemplo, concurrentes que no son coplanares. Si no son coplanares, las tres, entonces, pero hay dos de ellas que pueden estar siendo coplanares porque son, al ser concurrentes, dos de ellas son secantes. Si son todas distintas, ¿no? Entonces, todos estos conjuntos que hemos ido incorporando en la recta, luego en el plano, para pasar al espacio, lo único que tenemos que hacer es extender hacia el espacio esos conjuntos. Por ejemplo, si yo hemos definido un ángulo, y el ángulo era dos semirectas de igual origen no colineales. Y si esas semirectas son de igual origen no colineales, yo, por ejemplo, podría salirme del plano que las contiene, y ahí voy a tomar un punto, y con ese punto y el origen de esas semirectas, tomar otra recta. Y ahí puedo definir planos que me van a dar, considerando a las rectas, semiplanos. Y ahí aparecen lo que se llaman los ángulos diedros. Yo tengo un ángulo y, por ejemplo, tomé este puntito, me fui al espacio, y con este punto y este punto traje esta recta, y entonces esta recta con esta recta, como son secantes, determinan este plano, esta recta con esta otra, que como son secantes, determinan este plano, y entonces, si tomo esta recta que es común a estos planos, puedo definir semiplanos, y si yo tomo la unión de esos semiplanos de borde de esta recta, ¿no es cierto?, vamos a tener lo que se llama el diedro o ángulo diedro, que no es más que extender este ángulo al espacio. ¿Ve? Acá lo estoy dando a los planos. ¿Ve? En el plano, si yo tomo esto, tengo un diedro, aquí tengo otro diedro, aquí tengo otro diedro, aquí tengo otro diedro. Y entonces, esto es lo que se llama diedro o ángulo diedro. Unión de dos semiplanos, y ahora ya no digo al borde, lo voy a llamar arista, ¿no es cierto? ¿Cómo van a ser los semiplanos? No coplanares. Así como las semirectas eran no colineales, aquí voy a tener no coplanares. Y ahí nomás voy a tener lo que decíamos, ángulos opuestos por el vértice, estos dos, me van a generar ángulos diedros opuestos por la arista, que van a ser este con este con este. Y ahí nomás tenemos también lo que en el plano eran los ángulos adyacentes, ¿no es cierto? Este con este otro, me van a generar los diedros adyacentes. ¿Qué van a hacer? Como decía el otro, tienen una cara común, porque a los semiplanos se los llama cara, una cara común, y las otras dos son semiplanos opuestos, por la arista.
¿no es cierto? Entonces, estos conjuntos son conjuntos que son extensiones de los que definimos en el plano hacia el espacio. Si nos vamos al espacio, tenemos extendidos esos conjuntos y le damos. Por supuesto, si yo tengo un triángulo, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, me voy hacia el espacio, puedo generar un prisma. ¿Sí? Y entonces ahí aparecen los cuerpos. Así que aquí también hay volumen, pero no hay, como estos son abiertos, no hay volumen cerrado. Pero si yo tengo cosas cerradas como los triángulos, por ejemplo, los cuadrados, los paralelogramos, y entonces ahí puedo irme al espacio y generar un volumen. Y entonces uno puede generar, de acuerdo al polígono que tenga, puede generar distintos, en lugar de polígonos los llamamos poliedros, ¿no es cierto? Así como hemos dicho ángulo diedro, también se puede definir ángulo triedro y ángulo poliedro. Ustedes lo van a tener en el texto, lo leen como para acordarse y después cuando lo volvamos a necesitar lo vamos a recuperar. Y entonces aquí tiene un ejemplito de dos conjuntos que este lo vamos a usar prontito. Tetraedro. ¿Qué quiere decir tetraedro? Tetra, cuatro. Cuatro caras. El tetraedro no es más que un poliedro de cuatro caras, cuyas caras son triángulos. Octaedro, quiere decir que tiene 8 caras. ¿No es cierto? Y entonces, acá tengo las caras, y esto vendría a ser un tetraedro, y aquí otro tetraedro, unidos me dan el octaedro. Y ahí de acuerdo al número se llaman con determinado nombre, isocaedro, de hecho, ejemplo de poliedro es la pelota de fútbol, la clásica pelota de fútbol, que parece que sería esférica, pero que en realidad no es esférica, ¿no es cierto? Por la elasticidad de los materiales, al inyectársele aire, hace que parezca una esfera, pero en realidad es unión de sus caras son polígonos y por lo tanto es un poliedro, ¿no? Son los ejemplos hay un montón. Como decía, este lo vamos a recuperar pronto y de esto hablaremos si es posible, prácticamente no vamos a tener el tiempo necesario como para estudiarlos, pero ustedes pueden complementar su estudio cuando lo necesiten. Bueno, terminamos con el tema 2. Si hay alguna consulta, antes de que terminemos la clase, de esto que hemos hablado, a ver si le sacamos la duda. Y si no, ya los dejo liberados para que Profe, y vayan a la yo práctica. tenía una duda. Profe, Sí, sí, estoy escuchando. la semana que viene hay clases presenciales. No. A ver, ¿leyó o no leyó lo que escribimos en el... Pasa que me hizo confundir la profe de práctica que dijo que podría ser que la semana del 26 empezaríamos. Digo, el 28. ¿Quién dijo eso? La profesora de práctica. ¿Qué profesora? Mm, ¿Cómo se llama? de la comisión 1. Porque, a ver, en el formulario de inscripción dijimos que que la materia iba a ser